Bueno, un cordial saludo a quienes se encuentran viendo este video, a nuestros seguidores en redes sociales, igualmente a nuestros seguidores en su canal de YouTube, Escuela Jurídica Colombiana. Para el día de hoy traemos la continuación, por decirlo así, del video anterior del cual se había tratado la prescripción extintiva, y la continuación que vamos a hacer el día de hoy va enfocada directamente en la suspensión, la interrupción y la renuncia de esta prescripción extintiva. Un tema bastante interesante que espero pues nos acompañen a lo largo del presente video tutorial, para que juntos pues trabajemos en estos temas de tan alta relevancia, y espero pues si notan imprecisiones o existen desacuerdos pues me los dejen igualmente en el acápite de comentarios, de los cuales pues vamos a estar muy pendientes. Iniciemos entonces con el tema de la suspensión de la prescripción extintiva. Bueno, vamos a iniciar hablando de unas consideraciones, tenemos unas consideraciones iniciales respecto de la suspensión de la prescripción extintiva, y la primera de ellas es que opera antes de vencer el término. Pues es de pronto lógico para algunos pensar, sí, claro, pues tiene que operar antes de vencer el término, pero justamente empezamos a hacer distinciones entre estas tres, digámoslo, instituciones que se encuentran al interior pues, de la institución genérica, que es la prescripción extintiva, puesto que la suspensión, tanto la suspensión, perdón, como la interrupción de la prescripción operan antes de vencer el término extintivo, mientras que la renuncia solo opera después de haber vencido este término. Por ello es importante pues, iniciar haciendo esta precisión o esta claridad. La segunda consideración es que el lapso o periodo de prescripción transcurrido se suspende hasta que cese la causa de su origen o por disposición de un término legal. ¿Qué quiere decir esto? Que la prescripción en este caso solo se va a suspender y no como opera, por ejemplo, en la interrupción y en la renuncia, que el periodo transcurrido no se suspende, sino que vuelve nuevamente a contabilizarse. Por lo cual en la suspensión, como su nombre lo indica, es solamente como un pare, ¿sí? Sin perder el término que ya ha transcurrido, para después que cese la causa del origen pues, de esta suspensión, pues continuar sumando, ¿sí? Sumando el término al que ya traíamos transcurrido. Bueno, tenemos dos tipos, los tenemos como clasificación, ¿sí? Para la suspensión, uno previsto, que es el que siempre se ha tenido previsto en el Código Civil, artículos 2541, que nos hace una remisión expresa al numeral primero del 2530 de la misma disposición, el cual indica, a grosso modo, que la suspensión de la prescripción extintiva opera en favor de incapaces y de quienes se encuentren bajo tutela o curaduría. Vamos a mirar la disposición. Vamos a ver, 2540. Vamos a ver, 2541, perdón. Ok, 2541, suspensión de la prescripción extintiva. Ojo, la prescripción que extingue las obligaciones se suspende en favor de las personas enumeradas en el numeral primero del artículo 2530. Miremos qué nos dice el 2530. 2530. Suspensión de la prescripción ordinaria. La prescripción ordinaria puede suspenderse sin extinguirse según el caso, cesando la causa de suspensión. Se le cuenta al poseedor el tiempo anterior a ella si alguno hubo. Pero lo que nos interesa de este artículo sería no numeral, llamémoslo inciso primero, en el cual indica la prescripción se suspende en favor de los incapaces y, en general, de quienes se encuentran bajo tutela o curaduría, que es lo que tenemos de presente en estos dos numerales. Ahora, para la suspensión de la prescripción extintiva no hay disposiciones adicionales o que nos hagan una clasificación. Sin embargo, pues yo lo consideré prudente o pertinente para tener un mejor entendimiento, ¿sí? De por qué tenemos esta segunda disposición acá. Entonces
Entonces decimos, por disposición legal, en este caso, artículo 21, ley 640 del 2001, todos creo que la tenemos de presente, la ley de conciliación, mira acá, artículo 21 de la ley 640 del 2001, ley 640 del 2001, por la cual se modifican normas relativas a la conciliación y se dictan otras disposiciones. Voy a echarle un vistazo entonces a este artículo 21, el cual señala que, artículo 21, suspensión de la prescripción o de la caducidad. La presentación de la solicitud de conciliación extrajudicial en derecho ante el conciliador suspende el término de prescripción, acá está, suspende el término de prescripción o de caducidad según sea el caso, hasta que, entonces, se logre acuerdo conciliatorio o hasta que el acta de conciliación se haya registrado en los casos en que este trámite sea exigido por la ley, o hasta que se expidan las constancias a que se refiere el artículo 2 de la presente ley, o hasta que se venza el término de 3 meses a que se refiere el artículo anterior, lo que ocurra primero. Esta suspensión, ojo a esto, es supremamente importante, operará por una sola vez y será improrrogable. Acá tenemos como analizada en mejor forma esta disposición, entonces decimos, por disposición legal, artículo 21 de la ley 640 del 2001, ¿desde qué momento opera la suspensión? Desde la presentación de la solicitud de conciliación extrajudicial en derecho ante el conciliador. Desde ese momento entendemos que se suspende el término de la prescripción. Esto es el momento, yo creo, de señalarlo, independiente si se exige surtir esta conciliación como requisito de procedibilidad o si no. Así que en ambos casos podemos suspender el término de la prescripción extintiva con la presentación de la solicitud de conciliación extrajudicial en derecho ante el conciliador. ¿Hasta qué momento? Entonces la norma nos señala 3 momentos. Lo que ocurra primero, también señala la norma, dice, ¿hasta qué momento? Lo que ocurra primero, si existe conciliación, hasta que se expida las actas de conciliación o se registren las mismas, si es necesario pues el registro de las mismas, si la ley lo exige como tal. Cuando no existe conciliación, entonces hasta que se expidan las constancias. Estas constancias pueden ser constancias de no acuerdo, comparecieron las partes pero no fueron capaces de pronto de ponerse de acuerdo en lo que se pretendía, o no compareció cualquiera de las partes o ninguna de las partes, también se expide constancia, o simplemente que el asunto no sea conciliable, de lo cual también el centro de conciliación deberá expedir la constancia respectiva en ese sentido. O nos dice este tercer numeral, el vencimiento del término de 3 meses siguientes a la presentación de la solicitud. A este punto hay que darle importante relevancia, puesto que cuando se presenta la solicitud, las partes, en especial la parte convocante, la que debe estar pendiente de este término, porque pasados los 3 meses y el centro de conciliación aún no ha fijado fecha para audiencia, o en definitiva no se ha logrado la audiencia, ¿verdad? Tener una certeza sobre la conciliación o no conciliación, a partir del día primero, transcurridos los 3 meses, ya se venció este término, esta suspensión de la prescripción, y nuevamente le estará corriendo ese término, obviamente en deterioro de sus propias conveniencias. Es decir, si presentó la solicitud de conciliación, por decir un ejemplo, para una acción de pronto que tenga 3 años, un título ejecutivo, ¿verdad? Presentó la solicitud de conciliación a los 2 años, 11 meses y 28 días, ¿sí? Entonces, tan pronto transcurran los 3 meses y sucedan los 2 días posteriores y presenta la demanda judicial, muy probablemente el deudor va a llegar a proponerle como excepción previa la prescripción. Ok, bueno, entonces ya visto esto, vamos a continuar entonces. Ya hablamos de la suspensión, Código Civil, artículos 2541 y 2530, ley 640 del 2001, artículo 21. Vamos a continuar entonces con la interrupción del término de la prescripción extintiva. Basados en las disposiciones del Código Civil, artículos 2539 y 2530, Código General del Proceso, artículo 94, inciso final. Vamos entonces
Perfecto. Interrupción. Vamos entonces a las consideraciones. Opera antes de vencer el término extintivo, ya vimos por qué es necesario hacer esta distinción. Segundo, el lapso periodo de prescripción transcurrido se borra. Miremos que es contrario a lo que sucede con la suspensión, que este término transcurrido no se borra, sino que simplemente se suspende hasta que cese la causa del origen, sino que en este caso entonces se borra el término transcurrido y deberá volver a iniciarse, ¿verdad?, el conteo a partir del día siguiente al acaecimiento de la interrupción. En la clasificación tenemos, vamos a ver si logramos tener todo. Sí. Tenemos que existen dos formas de interrumpir el término de la prescripción, como son la natural y la interrupción civil. La interrupción natural se dice de ella que es cuando el deudor reconoce la obligación, bien sea tácita, de manera tácita o de manera expresa. De manera tácita podemos encontrar que cuando el deudor solicite plazos, abone dinero, pague intereses, estamos ante una causal de interrupción natural de la prescripción, como es el reconocimiento de la obligación de manera tácita por parte del deudor. Ahora, de manera expresa, pues podrá ser en el transcurso del proceso a través de la confesión por parte del deudor. Ok, ahora, para la interrupción civil de la prescripción, tenemos que existen dos maneras de hacerlas. Una es conforme a lo dispuesto en el artículo 94 del Código General del Proceso, inciso final. Vamos a leerlo. Artículo 94, interrupción de la prescripción, inoperancia de la caducidad y constitución en mora. Inciso final. El término de prescripción también se interrumpe por el requerimiento escrito realizado del deudor directamente por el acreedor. Este requerimiento solo podrá hacerse por una sola vez. Aunque esta disposición pues no está como muy bien favorecida, puesto que está contenida en un inciso que, como lo pueden ver, consiste en 1 o 2 renglones a lo máximo, podría haberse desarrollado de mejor forma. No deja de ser una disposición que favorece al acreedor, quien de pronto por estos términos de cortos de las prescripciones de 2 y 3 años, entonces no encuentra otra salida para no dejar vencer de pronto su título, sino presentando con la presentación de la demanda, interrumpiendo la prescripción con la presentación de la demanda. Ahora entonces el Código General del Proceso se ocupó de darle otra herramienta al acreedor, quien de pronto está esperando un mejor momento que tenga el deudor para ejercer su derecho, y entonces viene en muy buen momento esta disposición señalando pues que no tendrá necesariamente que presentar la demanda para interrumpir el término de la prescripción, sino que existe ahora este otro mecanismo que es el requerimiento escrito al deudor, el mismo que por cierto es traído desde las normas laborales a ser aplicables en este caso a las normas civiles, que es el tema que nos ocupa. Ok, ante esta disposición, como le digo, en unos renglones que no logra desarrollarse como en la manera que nosotros quisiéramos, entonces vamos a analizar de pronto 6 casos puntuales respecto a este requerimiento. Primero, la formalidad. Decimos que deberá realizarse a través de escrito, así lo señala la norma. Así lo señala la norma. También se interrumpe por el requerimiento escrito. Así que necesariamente tendremos que irnos a un escrito, no podremos hacerlo a través de una llamada telefónica, ni una conversación personal, no, tendrá que existir de alguna manera cierta formalidad del requerimiento escrito. Ahora puede ser físico o electrónico debido a la equivalencia funcional que viene prevista en la ley 527 del 99. Ahora se preguntan, ¿este documento tendrá que ser autenticado? O sea, tendrá que existir reconocimiento, ¿verdad? Reconocimiento de documento ante notaría, o no, para nada. No deberá realizarse presentación personal al documento por las disposiciones que existen en el Código General del Proceso de la presunción de autenticidad de los documentos. No habrá problema con esto. Los efectos, tercero, los efectos.
La fecha de recibido de este escrito, obviamente por parte del deudor, es el punto de partida del mismo término extintivo. Ya sabemos entonces que con la presentación de este requerimiento, a partir de que el deudor reciba el documento, al día siguiente se borrará todo el término que ha transcurrido de la prescripción y necesariamente volverá a iniciarse el conteo del mismo. ¿En qué momento? ¿En qué momento podrá realizarse? Claramente deberá realizarse antes de que expire el término de la prescripción. No podrá de pronto revivirse en términos después ya de pasados, en un ejemplo, en los títulos valores los 3 años. Ya superado ese término, pues vengamos a revivir los términos con este requerimiento escrito. No es posible hacerlo de esta manera. Quinto, ¿cuántas veces se podrá hacer este requerimiento? La norma es clara, la disposición es clara. Este requerimiento solo podrá hacerse por una vez. Si no la tenemos acá dispuesta, por una sola vez con este fin específico. Y ojo en este punto porque hay entidades no solamente bancarias, comerciales, entidades sí, de carácter privado, naturaleza privada, pública, sí, que están haciendo cobros continuos sí, a los deudores de pronto que se les han quedado con una, dos, bueno, las cuotas que sean, pero entonces están haciendo requerimientos de pago continuos. Tendrá que entenderse como de una manera garantista que solamente por una vez, pero con este fin específico. Por eso es importante que cuando redactemos, perdón, el escrito y se lo vamos a enviar al deudor, pues tendremos que señalar claramente que ese escrito está dispuesto con el fin específico de interrumpir el término de la prescripción respecto de esa obligación que estamos hablando. Y vamos a citar también el inciso final del artículo 94 del Código General del Proceso, señalándole al deudor que consideramos entonces interrumpida la prescripción, ¿sí? En virtud de esta disposición legal. Tiene que ser muy específico el escrito para que podamos más adelante hacerlo valer en un eventual proceso judicial que de pronto tengamos pensado llevar adelante o que estemos llevando adelante. ¿Qué pasa si se envían varios requerimientos de este tipo, ¿verdad? De esta índole? Entonces existen dos teorías, para mí es importante explicar que existen dos teorías. La teoría primera, que sería la que está más afín de pronto con la interpretación exegética, sí, literal de la norma. Entonces dice la teoría 1 que el primero que envíe el acreedor dentro del término inicial, que ese va a ser el valedero. Entonces, si manda 10 dentro de los 3 años que tenemos dispuesto en el ejemplo del título valor, entonces el primero que envíe el acreedor va a ser el que va a interrumpir y desde ahí tendrá que empezarse a contar nuevamente el término de la prescripción. La teoría segunda señala que no va a ser el primero el que genere los efectos, sino que el último que se envíe al deudor, sí, que envíe el acreedor al deudor dentro del término inicial. Bueno, quedan las dos teorías, las dos tienen de pronto arraigo, ¿verdad? Tienen argumentación en favor, pues la teoría 1 así está dispuesto en la norma, ¿verdad? Está claramente señalado por el legislador, y la teoría segunda pues se centra más en la finalidad, que es como de favorecer al acreedor dándole un nuevo término de la misma duración del inicial, por lo cual entonces en ese argumento es que se sustenta la segunda teoría. Pero dependiendo de la postura que tengamos que tomar en determinado caso, a mi criterio personal yo creo que la teoría 1 es la más afín a lo que está dispuesto en la norma y a lo que va a ser del recibo de los despachos, considero yo, puesto que, como se señaló anteriormente, el acreedor podrá seguir enviando sus requerimientos de pago, ¿verdad? Pero solamente con este fin específico lo podrá hacer una sola vez. Entonces, pues quedan las dos teorías, va a ser a su criterio asumir la una o la otra. Bueno, vamos al último punto de los sujetos. Señala la disposición que directamente del acreedor al deudor, ¿sí? El escrito deberá ser enviado directamente del acreedor al deudor. Eso pues en principio no tendría complejidad alguna. Vamos a ver, también se interrumpe por el requerimiento escrito realizado al deudor directamente por el acreedor. En principio no tendría como complejidad alguna, pero cuando existen varios deudores es cuando empezamos como a pensar
realmente cómo opera esta disposición. Bueno, ese tema lo vamos a solucionar echando mano de pronto de otras disposiciones de los artículos 25-40 del Código Civil y 792 del Código de Comercio, que señalan a grosso modo que cuando son deudores solidarios, son varios los deudores y estos deudores son solidarios, con el requerimiento que hagamos al deudor principal interrumpiendo la prescripción surtirá los mismos efectos respecto de los demás deudores. Ojo, siendo deudores solidarios. Ahora, cuando hay una obligación de carácter conjunta, entonces este requerimiento deberá hacérsele a cada uno de los deudores. Obviamente al deudor principal respecto de él solamente quedará interrumpida la prescripción, pero respecto de los demás no quedará interrumpida y eventualmente cuando pretendamos accionar al deudor principal sino a uno de los deudores conjuntos, entonces podrán alegar en nuestra contra la prescripción extintiva si no hemos hecho el requerimiento individual a cada uno de ellos. Bueno, continuamos. Estamos hablando de la interrupción civil de la prescripción, ya hablamos del requerimiento del artículo 94, la segunda disposición, como lo señala el Código Civil, es con la demanda judicial. Con la demanda judicial, entonces vamos a mirar desde qué momento se interrumpe la prescripción, el término de la prescripción con la demanda judicial. Entonces tenemos acá una distinción, dice primera, desde la presentación de la demanda, pero siempre y cuando que la demanda se notifique al demandado, ojo, el auto admisorio de la demanda o el mandamiento ejecutivo se notifique al demandado dentro del término del año siguiente a la notificación de esta misma providencia al demandante. Es decir, nosotros presentamos la demanda judicial, digamos que estamos presentando un ejecutivo. El juez libra el mandamiento de pago, ¿sí?, a nuestro favor. ¿Y cómo nos notifican nosotros como demandantes? A través del Estado. Entonces, a partir del día siguiente, ¿sí?, de la notificación por Estado, nosotros nos consideramos como notificados y a partir de ese mismo momento tendremos un año para lograr notificar esa providencia al demandado. Así que si logramos esa notificación al demandado dentro de este año del que estamos hablando, entonces podemos decir que la ley nos premia configurando la interrupción de la suspensión desde el momento de la presentación de la demanda. ¿Cuál es el segundo camino que se nos abre a partir de este momento? Entonces decimos que la interrupción de la prescripción, desde el momento de la notificación al demandado. Esto cuando no logramos hacer la notificación de la que venimos hablando dentro del año siguiente a la notificación al demandante, ¿verdad? Bien sea del auto admisorio de la demanda o del auto que libró el mandamiento de pago, dentro del año siguiente no logramos realizar o llevar a cabo la notificación al deudor, sino que logramos notificar al deudor pues ya ha pasado un año y 2 meses, un año y 3 meses, así las cosas, entonces la ley no nos va a premiar interrumpiéndonos la prescripción desde la presentación de la demanda, sino que esa interrupción va a operar es a partir de esa notificación, de la fecha de la notificación al demandado, de esa providencia. Entonces mucho ojo con esto, cuando presentemos la demanda tenemos que ser muy diligentes y lograr la notificación al demandado dentro del año siguiente. Tenemos que tener esto muy claro. Perfecto. Ahora, los efectos. Vamos a decir que los efectos de la interrupción de la prescripción extintiva entonces son definitivos dentro del proceso. ¿Hasta cuándo? Hasta que éste finalice. Ahora, si el proceso es de carácter declarativo, pues el proceso finalizará con la sentencia. Y esta sentencia a su vez constituye una nueva obligación para el deudor y un nuevo derecho al acreedor. Así que nosotros con esa sentencia, la cual claramente prestará mérito ejecutivo, es que vamos a iniciar, nuevamente se iniciará ahí el conteo del término para la ejecución, ¿verdad?, de esa sentencia, normalmente de 5 años. O también podemos decir que se interrumpe con la finalización de la sentencia, o de existir alguna forma normal de terminación del proceso.
Ahora, cuando estamos enfrente de un proceso ejecutivo, entonces decimos que este ejecutivo, ¿cómo puede terminar? Puede terminar por una de las formas de extinción de las obligaciones, también por las formas anormales de terminación del proceso. Pero existe algo importante acá. La sentencia o el auto que ordena seguir adelante con la ejecución no constituye una nueva obligación para el deudor o un nuevo derecho al acreedor. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros iniciamos un proceso ejecutivo y en el transcurso del mismo puede ser ya nos libraron una sentencia o el auto que ordena seguir adelante la ejecución y nosotros por cualquier motivo dejamos de ser diligentes con este proceso y a raíz de ello nos sobreviene un desistimiento tácito, mucho cuidado porque nuevamente iniciará el conteo de la prescripción. Iniciará el conteo de la prescripción extintiva y no podremos alegar no, que ya existió sentencia porque esa sentencia no constituye, como ya lo vimos, una nueva obligación para el deudor ni un nuevo derecho para el acreedor. Entonces hay que estar muy atentos con ello. Por último, vamos a tratar el tema de la renuncia, de la prescripción extintiva, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 25.14, 25.15 y 25.16 de nuestro Código Civil colombiano. Entonces vamos a hablar de la renuncia. Tenemos las consideraciones. Solo opera después de vencer el término extintivo, por lo cual no se podrá hablar de una renuncia de la prescripción, ¿sí?, por parte del deudor, siempre y cuando estemos en el término, ¿sí?, legal de la prescripción. Tiene que haberse superado ya ese término para poder hablar de una renuncia. Miremos la disposición del artículo 25.14 del Código Civil. Vamos a ver, 25.14. Dice, artículo 25.14 del Código Civil: renuncia expresa y tácita a la prescripción. La prescripción puede ser renunciada expresa o tácitamente, pero, ojo, pero solo después de cumplida. Ahí es donde encajamos o señalamos que solo opera después de vencer el término extintivo. El lapso o periodo de prescripción empieza a contabilizarse nuevamente. Después de renunciada por parte del deudor el término de la prescripción, nuevamente empezará a contabilizarse el término. No quiere decir que renunció, entonces ya va a quedar esa obligación de por vida. No. Nuevamente, a partir de la renuncia, empezará a contarse el término nuevamente. Solo podrá renunciar el que puede enajenar por el tema de la capacidad. Artículo 25.15 del Código Civil. 25.15, capacidad para renunciar. No puede renunciar la prescripción, sino el que puede enajenar. Perfecto. Como cuarto punto tenemos que el fiador puede oponer la prescripción renunciada por el deudor principal. Artículo 25.16. Oposición de prescripción por parte del fiador. El fiador podrá oponer al acreedor la prescripción renunciada por el principal deudor. ¿Qué quiere decir esto? Que si el principal deudor renuncia al término de la prescripción, no a sí mismo o esta no generará efectos jurídicos respecto de, en este caso, de un fiador. Entonces mucho ojo, porque ante la renuncia del término de la prescripción por parte del deudor principal, no quiere decir que ello surta efectos o que eso sea inoponible al fiador de la obligación. Perfecto. Entonces ya decíamos que la clasificación, la misma renuncia puede obedecer a una renuncia tácita o expresa. La tácita, como lo veíamos también en la parte superior cuando hablábamos de la suspensión, entonces se dice que el deudor reconoce y reasume tácitamente la obligación. Bien puede ser por omitir alegar la prescripción en el término legal oportuno. Esto sucede mucho cuando ustedes no presentan la excepción de la prescripción, ¿sí?, en el término dispuesto para ello, que es en el término que concede el despacho, el traslado de la demanda. Entonces se entenderá para todos los efectos que el deudor renunció, ojo, si ya se superó el término, renunció a la prescripción. En consecuencia, pues el acreedor bien podrá
seguir adelante con la ejecución. 2. Claramente, pues si existe conciliación, no importa si ya se superó el tiempo previsto para la prescripción, pues existe una conciliación, una disposición entre las partes, la voluntad de las partes, pues obviamente se entenderá renunciada la prescripción cuando el deudor solicite plazos, bien sea por escrito, bien sea en el trámite del proceso, y el deudor reconoce la obligación, por ejemplo, a través de un escrito solicitando un plazo para el pago de la misma, se entenderá también renunciada a la prescripción, que abone dinero, que pague intereses. Ahora, la renuncia expresa, eso con respecto a la renuncia tácita. Ahora, la renuncia expresa, cuando el deudor reconoce y reasume expresamente la obligación, ejemplo, a través de la confesión. Bueno, con eso eh, queda visto, o espero pues que quede visto, el tema de la suspensión, interrupción y renuncia de la prescripción. De pronto, no como nos gustaría a todos, que dejar todo el panorama claro, claramente lo que nos surge a partir de acá son más dudas, pero pues esa, como ya lo he dicho y siempre lo he dicho, es la finalidad de estos videos tutoriales, generar inquietudes a quienes son gustosos de estos temas jurídicos, para pues que cada uno, conforme a bien lo vea, pues se dedique a investigar todas estas inquietudes que van surgiendo en el transcurrir de nuestro estudio. Si el video ha sido de su agrado, pues le pueden dar me gusta al video, sería importante, me gustaría que sea la situación. Igualmente, si quieren pues continuar viendo los tutoriales que estamos subiendo periódicamente a nuestro canal de YouTube, sería importante que se suscribieran para que les sean notificadas cada vez que hayan nuevos videos a través de los cuales podamos estudiar, seguir estudiando todas estas instituciones jurídicas. Espero que, como ya lo dije, haya sido de su agrado. Espero también sus comentarios en el aparte señalado o dispuesto para ello en este canal. Independientemente recibo todos los comentarios, ser comentarios positivos, comentarios negativos, todos serán pues del buen recibo, y pues espero verlos en el próximo video. Hasta la próxima y muchas gracias por su tiempo.